¿Qué tal, compañeros? Me presento, soy el maestro Sabino Alejandro Rubio Ibarra y estoy estudiando la maestría en educación con énfasis en ciencias sociales. El proyecto que estamos realizando es la prevención y erradicación del bullying. En los tiempos actuales, la problemática que sobresale principalmente en primarias y secundarias de nuestra ciudad es el bullying. El acoso escolar, aunado a las redes sociales, ha hecho que esto detone de una manera muy importante por lo que puede alcanzar a través de estas mismas redes. El acoso escolar es una amenaza que puede afectar a cualquier niño. El bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. Desgraciadamente esta palabra está de moda debido a los innumerables casos de persecución y de agresiones que se están detectando en muchas escuelas y colegios, obviamente, y que están llevando a muchos estudiantes a vivir situaciones verdaderamente muy delicadas. El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y que son repetitivas. Y estas ocurren sin un motivo evidente. Y estas son adoptadas por uno o más estudiantes de unos contra otros. Las personas generalmente que ejercen el bullying lo hacen para imponer su poder sobre otro, a través de amenazas, insultos, agresiones, vejaciones y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses o años, durante todo el tiempo que esta persona lo tenga a su lado. La víctima sufre de una manera callada en la mayoría de los casos. El maltrato intimidatorio a este le hace sentir dolor, angustia, miedo, y llega a tal punto que en algunos casos puede llevarle a consecuencias graves, como es el suicidio. El hostigamiento y el maltrato verbal o físico entre los estudiantes es acoso. Y este es un acoso sistemático que se produce reiteradamente en el tiempo por parte de uno o varios acosadores. Con frecuencia aparecen varios tipos en forma simultánea, como lo pueden hacer, como lo pueden ser el físico, que consiste en la agresión directa a base de golpes, lo que pueden ser patadas, empujones, golpes con objetos. También puede ser indirecto cuando se producen daños materiales en los objetos personales de la víctima o robos, etcétera. Existe otro que es de manera verbal, que es el más habitual, ¿eh? Solo deja huella en la víctima. Las palabras tienen mucho poder y de alguna manera minan el autoestima de la víctima, por medio de humillaciones, insultos, lo que vienen siendo los apodos, menosprecios en público. Se empiezan a propagar rumores falsos, mensajes telefónicos, mensajes en redes sociales que son demasiado ofensivos. Existe otro que es el psicológico, que este se realiza mediante amenazas para provocar una especie de miedo en el estudiante y así lograr algún objeto, dinero o simplemente para obligar a la víctima a hacer cosas que no quieren ni deberían de hacer. También existe el social, que consiste en la exclusión y en el aislamiento progresivo de la víctima. En la práctica, los acosadores impiden a la víctima a participar, a ignorar su presencia, que no se sienta contado él o ella en las actividades normales entre amigos y compañeros de clase. Pero ¿qué podemos hacer? Prevenir el bullying en las escuelas para que así se vaya disminuyendo con el paso del tiempo, ya que este llamado acoso escolar siempre ha existido, pero en estos tiempos ha ido aumentando en forma alarmante. A nivel escolar, uno de los propósitos es promover la no violencia
y darles apoyo psicológico a muchos jóvenes maltratados o a los que los maltratan. Por ejemplo, en secundarias existen los departamentos de orientación, los departamentos de prefectura que implementan programas para poder neutralizar este tipo de acoso. Es importante para nosotros manejar esta problemática. Para nosotros como docentes es muy importante, ya que debemos estar preparados para este tipo de sucesos, para así poder diagnosticar un presunto caso de violencia, tratar de intervenir, tratar de solucionar o prevenir que estos casos o actos ocurran dentro de nuestro ambiente laboral. Por eso consideramos que es tan relevante realizar este tipo de trabajos de investigación y análisis, porque son temas que interfieren directamente con el alumno, son temas conflictivos que están relacionados con la práctica educacional, obviamente, porque ahí baja el rendimiento del alumno. Y así nos permite estar mejor preparados profesionalmente. Y a su vez, podemos ejercer la educación de una manera óptima, en un ambiente de trabajo relajado. Si el docente conoce el tema, se maneja y por tanto su desempeño puede ser excelente, el mayor beneficiado en estos casos va a ser el alumno, puesto que en los casos de violencia y bullying resulta ser el más perjudicado, el mismo alumno, porque deja de asistir a estudiar. ¿Por qué? Porque encuentra en él un ambiente hostil y poco propicio para el aprendizaje. La realidad nos indica que es un problema que tiene una larga historia en la construcción de la cultura educativa. Lo que sucede es que en los últimos años ha tenido una definición conceptual específica, en este caso, bullying. Y por otro lado, ha tenido un impacto mayor por el aporte de las redes sociales y los medios de comunicación masiva. El punto aquí interesante es que hay que pensar que siempre ha habido soluciones a estas situaciones de maltrato compartido en las escuelas. Lo que sucede hoy es que se publicita diferente y las redes sociales hacen que se multiplique. Las miradas de la sociedad están en esta problemática, es más visible y es más dañino para el alumno. Es importante tener en cuenta que lo que sucede en las escuelas tiene una directa relación con la vivencia de la sociedad que nos rodea. De esta forma, las situaciones de violencia aparecen como irrumpiendo en la dinámica institucional, en el marco de las sociedades altamente expuestas a diferentes tipos de violencia. Esto ya tendría que ver con el contexto social donde se ubica el alumno. Esta violencia física, institucional, mediática, verbal, etc. Si analizamos el comportamiento de las sociedades en las cuales se insertan las escuelas donde hay más casos de bullying, podemos encontrar prácticas similares en otros ámbitos que conllevan a un modus operandi muy trascendente en una escuela y que puede ser esto de una manera muy cotidiana. Tenemos que tener en cuenta el ponderar correctamente las situaciones que plantean en principio nuestra institución. No todas las situaciones que se viven están encuadradas dentro del bullying. Lamentablemente, la necesidad de generar un espectáculo que lleve a aumentar la cantidad de consumidores mediáticos a las redes sociales ha hecho que muchos medios de comunicación masivas distorsionan las experiencias y las llevan a un campo a la vista de quienes lo siguen como terribles, ¿no? La necesidad de realizar esta propuesta, se necesita cambiar el ritmo, aprender a escuchar qué dicen otras personas y ver qué hacemos nosotros para comprender este bullying o este acoso escolar. Se está haciendo un trabajo muy profundo de transformación y de encuadre legal
pedagógico y didáctico en las escuelas de todo el país para tratar de prevenir y erradicar el bullying. Este proyecto tendría que llevarse a cabo en todas las escuelas y es muy importante. Esperemos y que proyectos como este puedan realizarse y emplearse en la mayoría de las instituciones y por qué no en todas, para tener un ambiente laboral y educativo sano, para que el alumno pueda aprender y desarrollarse de una manera exitosa. Esperemos que en realidad esto sí se pueda implementar. Muchas gracias y quedo a sus órdenes.